Muy buenos días con todos. En este día quiero hablarles un poco sobre la prueba a priori y a posteriori sobre la existencia de Dios. Entonces, en el pensamiento de San Anselmo nos dice que si yo puedo pensar que Dios existe, entonces existe en la realidad. Y esto podemos ver por qué, porque nos dice que el pensamiento viene de un fundamento que es la realidad. Entonces, si es que Dios existe en mi pensamiento, también Dios existe en la realidad. Este es su pensamiento. Y también podemos ver sobre las 5 ideas de Santo Tomás Aquino que nos da, que son la cuestión, que es la pregunta sobre la existencia de Dios, la disputatio, que es el argumento que afirma o está en contra de la existencia de Dios, y también la solutio, que es la solución justificada sobre el problema de la existencia de Dios. Y por último, la vera solutio, que contesta diversos argumentos presentados sobre la existencia o la no existencia de Dios. Aquí también nos da a conocer sobre las 5 vías que son de Santo Tomás de Aquino, que son la primera vía del movimiento, la segunda de las causas deficientes, la tercera de la contingencia la cuarta de los grados de la perfección y por último la quinta de la vía del ser inteligente. Podemos ver en la primera, que es la vía del movimiento, nos dice que todo movimiento en el mundo entero necesita de un motor que lo mueva, y entonces deduce que ese motor es Dios. También nos diría en la segunda vía que son las causas eficientes. Nos dice, no todo puede ser por casualidad, sino que debe haber tenido alguna primera causa que dé lugar a todo eso, a todo ello. Y entonces esta causa que dé lugar a todo es Dios. En la tercera vía de la contingencia nos dice que no todo existió de la nada o por casualidad, sino que debe haber algo que desde el principio debe haber creado, algo posterior a lo que ya existe. Y eso posterior que ha creado todo supone que es Dios. En la cuarta, la de los grados de la perfección, podemos ver que todo tiene su cierta perfección o su imperfección, pero también nos dice que hay algo que tiene una perfección absoluta o una perfección total, y esa perfección es Dios. Y por último, en la quinta vía del ser inteligente, nos da a conocer que todo ser que no tiene inteligencia, o como los animales o seres vivos, deben ser custodiados por alguien, o sino por un ser inteligente que los mueva, que haga que su ciclo siga de un lado a otro. Y entonces este ser que ordena a todas las criaturas sería Dios. Muy buenas tardes, profesor. En esta entrevista nos acompaña el profesor Napoleón Esquivel, que nos va a contestar sobre este tema filosófico y teológico que nos pone en su tema. Y aquí ya va de Santo Tomás de Aquino. Todo lo que tiene movimiento en el mundo necesita un ser superior que lo mueva. Entonces, ¿puede ser Dios ese ser superior o es alguna cuestión natural? Lo interesante de Santo Tomás es que él quiere demostrar a través de la observación de la naturaleza, que es común a todo ser humano, que Dios existe. Y dice que uno de los hechos evidentes e innegables es que las cosas se mueven. Todo está en movimiento y tiene un movimiento ordenado. El mundo no está abocado al caos o al desorden. Si vemos la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Todos los ciclos del año tienen su armonía. Y vemos nosotros todos los cambios, el cambio climático, cómo funciona. Pongo el ejemplo, ¿no? El cambio de los estados del agua tiene movimiento. Es decir, si todo se mueve, la pregunta es, ¿quién empezó a dar este movimiento? Entonces aquí viene una lógica con Dios concebido como una especie de ingeniero, ¿no? Que arma todo el mundo, todo el universo, y luego es él el que da el patada, como un partido de fútbol, ¿no? Él es el que da la patada inicial. Es decir, empiecen a jugar, empiecen a moverse. Y creo que eso es innegable. Uno percibe el mundo que se mueve, pero no logra uno poner en movimiento todo. Si todo se mueve, pero
quién es el que originó ese movimiento. Entonces ahí Santo Tomás aboca lo que sería, él no dice es Dios, sino dice tiene que ser lo que nosotros llamamos Dios, el que da o empezó a moverlo todo dentro de un orden. Como para concluir un poco con este tema, podemos ver que en la época actual, en la edad contemporánea, ha habido muchos filósofos en los cuales ya con su libre expresión han podido decir que simplemente Dios existe o no existe. Vamos a dar el ejemplo de Marx, que nos dice que Dios y la religión simplemente fue una invención del ser humano para así poder tener un control comunista sobre la gente y poderlas mantener bajo su yugo o bajo su control. Asimismo como Stephen Hawking, que aunque era ateo, también decía que simplemente él creó el mundo y lo dejó así y no hay algo que demuestre lo contrario. Y entonces, concluido con todo esto, quedaríamos que simplemente no hay testimonios o algo que demuestre que en realidad Dios existe totalmente, o también no hay argumentos que digan que Dios no existe así por completo. Entonces eso sería algo que tendríamos que reflexionar cada uno de nosotros en el transcurso de nuestros días. Gracias.